RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en estos momentos frente a un empate técnico, ¿no? La diferencia es mínima y hay que esperar justamente los resultados finales, ¿no? Para poder ya tener una determinación. Pero lo que sí podemos es graficar qué es lo que ha ocurrido ayer en el proceso electoral, cuál es la mirada del país en su conjunto, ¿no? Y para ello vamos a compartir opinión con dos destacados analistas en temas económicos, en temas políticos, ¿no? Uno se encuentra en Cajamarca, en la zona nororiental del país, ¿no? César Zamora Venta es economista, analista político, director del portal digital TETIOS, a quien le agradecemos. César, qué gusto saludarte, un fuerte abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Muy buenos días, José, un abrazo igual y bueno, para compartir esta mesa contigo y con el colega del sur. Así es, desde Tacna, Julio Failó Rivas, economista, analista político, director de la publicación Apunte a Lápiz. Qué gusto saludarlo, Julio, un fuerte abrazo también, ¿cómo estás? Buenos días, José, buenos días, César, un gusto compartir nuestras percepciones con respecto al tema electoral, ¿no? Los resultados electorales. Bueno, las cifras en frío ya nos dicen que Perú Libre ha ganado en 16 regiones, Fuerza Popular lo ha hecho en 8, además de la provincia constitucional del Callao. Quisiera comenzar con César, ¿no? ¿Cuál es la lectura de este proceso electoral, ¿no? Y ahora, ¿qué nos espera hacia adelante? Quien sea el presidente, ¿no? Puede ser Pedro Castillo Terrones o Keiko Fujimori. César, por favor. Sí, desde la mirada del mapa del resultado electoral podemos concluir podemos tener una primera conclusión. El país se encuentra fraccionado en dos posiciones. Y acá no solamente se refiere a las candidaturas de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, sino lo que representa cada quien. Entonces, allí podemos nosotros apreciar que existe un fraccionamiento de la forma de cómo ver la política y cómo entender el proceso de desarrollo del país. Habría que analizar si esto es consecuencia de muchos meses, muchos años, o es una situación ya de colmo como consecuencia de la crisis sanitaria y su consecuencia lógica en lo que es la crisis económica. Yo creo que hay una división, el mapa te lo muestra. Ahora, siempre hay que entender que los 8 departamentos que tiene Keiko Fujimori más la provincia constitucional del Callao representa una población importante dentro de la población total del país, ¿no? Bien, yo también le quiero plantear la misma interrogante a Julio Failó, ¿no? Lo que acaba de decir César es que en realidad hay que echarle una mirada a los resultados, pero adicionalmente ver lo que para muchos no era ajeno, ¿no? Esto significa demandas, ¿no? Si bien es cierto, cuando vemos los resultados en toda la franja costera, donde prima los votos de Fuerza Popular, pero también hay demandas. Y lo que ocurre también en Sierra Sur, en las zonas altoandinas, también forma parte de una agenda inmediata. Julio, por favor. Sí, yo en realidad lo que pienso es que esta es expresión de una fractura social y de una deuda social que tiene el país, el Estado, con la gente que ha sido postergada del crecimiento, de los procesos de desarrollo mismo, ¿no? Si bien es cierto, está dividido el país, y si tú empiezas a evaluar por dónde están yendo las diferencias, te vas a dar cuenta que son justamente los sectores más postergados, ¿no? El sur del Perú abandonado históricamente, el centro con sus problemas, y bueno, es resultado justamente del fracaso de, digamos, el modelo de crecimiento económico de nuestro país, y que ha sido de una u otra manera excluyente, beneficiando a determinados sectores y perjudicando a otros, ¿no? Esto tiene que servirnos para tener una lectura de qué cosa hay que hacer en el futuro y cómo es que hay que empezar a resolver los problemas del país. Lo único que ha hecho la pandemia es desnudar
nuestra precariedad en materia de salud, en materia de educación y en materia de seguridad, digamos, pensionaria, ¿no? O sea, nadie está seguro, el nivel de informalidad alcanza mucho más de ese 70% que señalan, ¿no?, los economistas, que aún eso ha empezado a incrementarse de manera muy significativa, ¿no? Ahora, César, y también le comparto esta misma pregunta a Julio, ¿no? El tema de las promesas políticas que conocimos hace unos días, tanto de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori, ¿no? Sin lugar a dudas van a tener que revisarse porque la agenda va a ser inmediata, ¿no? Y van a tener que consensuar, ¿no? Ya hemos escuchado a los dos candidatos y nos parece pertinente, ¿no? Primero, respetar los resultados de la OMP y del propio Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero en términos políticos, ya en términos de manejo de gobierno, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, no? Que necesariamente los dos candidatos, o sea Pedro Castillo, o sea Keiko Fujimori, van a tener que hilar fino, van a tener que sentarse a conversar ya en estas circunstancias, porque el mapa político, el mapa electoral así lo obliga. César. Un punto, ¿no? Es cierto, la situación de abandono, de crisis, sobre todo en las zonas de la Sierra Sur, la Sierra Norte también, Cajamarca, recuerda que es el departamento más pobre del país. Eso de allí se ha debido a, fundamentalmente, no tanto al modelo, porque el modelo ha sido generador de recursos, sino ha sido motivado principalmente por la precaria gestión pública. Hemos tenido presidentes que todos sabemos cómo está en su situación jurídica, legal, y hemos visto grandes denuncias de robo, de corrupción, no solamente a nivel central, sino también a nivel de los gobiernos regionales. En Cajamarca, nosotros, digamos, tenemos la vergüenza de haber tenido un gobierno de 8 años en donde el presidente o el gobernador regional con esa denominación, en realidad lo que hizo fue robarle a los más pobres. Supongo que lo mismo ha sucedido en Junín y en otros, en Cusco. Entonces hay un tema ahí de honestidad por parte de los funcionarios y también de debilidad en la gestión pública, que ha motivado fundamentalmente que estas brechas sociales y económicas se amplíen durante tanto tiempo. Por ejemplo, Arequipa es uno de los departamentos en donde ha tenido una amplia mayoría Pedro Castillo, pero la condición económica y social de Arequipa, digamos, es uno de los departamentos más envidiables en cuanto a cierre de brechas y en cuanto a ingresos per cápita. También podríamos decir lo mismo de Cusco, y también Cusco, digamos, se ha volcado hacia la opción que presenta Pedro Castillo. Entonces, allí hay un poco más que analizar para poder llegar a una conclusión. Y a lo que tú preguntas, José, la búsqueda de consenso, o sea, la búsqueda de consenso va a tener éxito en la medida en que tengamos una buena lectura de lo que está pasando en el país. ¿Tú qué opinas sobre este particular, Julio? Bueno, yo quisiera referirme a algo que he señalado y que me parece importante, que señala César, ¿no? Pero yo quiero recordarle a César que en realidad, bueno, primero hay que mirar el país en su integridad. Cuando yo te hablaba de Moquegua, te hablaba del sur, te hablaba de un lugar específico, ¿no? Donde evidentemente se siente no solamente el mal manejo de la gestión pública, sino cuánto le hemos destinado a educación, cuánto le hemos destinado a salud, muy por debajo del promedio de América Latina y del mundo, ni hablar. O sea, es el destino a recursos, es la precariedad de nuestro sistema de salud que termina finalmente desnudando los grandes problemas que tenemos como país. Puede que las brechas en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, que son mucho menores que el resto del país, sean insuficientes, pero si tú te das cuenta, la pandemia termina, ¿cómo se llama?, haciéndote ver crudamente cómo es que el sistema de salud no podía resolver la pandemia,
Y eso no es responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad del propio modelo y cómo se asignan los recursos, ¿no? Hay que reconocer que hay cosas que tienen que cambiar. Yo no creo que hay que invertir la tasa de ganancia como lo señala Castillo, que ese es un absurdo, pero sí creo de que debe destinarse mayores recursos y reducir algunos niveles de exoneración de impuestos que tiene, por ejemplo, la actividad minera, que es donde se ha colocado la mina. Hoy la actividad minera pasa por un momento importante que creo que puede ayudar a resolver eso, lo que finalmente la gente cree. La actividad minera es una de las actividades que podría ayudar mucho al aporte significativo, al incremento de la tributación, en la medida que se reduzcan algunos tipos de beneficios que todos conocemos, ¿no? Sin necesidad de afectar ni cambiar esa tasa de ganancia de la que habla Castillo. Yo creo que eso hay que sincerarlo. Yo creo que el tema va por el lado de las regalías, que en el corto plazo nos puede dar recursos importantes para poder afrontar la reactivación económica y la pandemia, ¿no? Eso hay que revisarlo en principio. Yo creo que el tema ha sido sentido, es bien difícil ver morir a la gente por falta de oxígeno, ver morir por falta de camas UCI. O sea, yo creo que eso es lo que finalmente devela los límites de nuestro proceso de crecimiento económico, que todos estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que el modelo tiene que mantenerse, pero a la vez tiene que humanizarse, tiene que estar en función al servicio del bien común. Necesitamos de que todos nos mojemos. Esta pandemia, este proceso ha corrido a cuenta de la gente, de los que menos tienen, ¿no? Y la gente está económicamente devastada. Eso es lo que finalmente siente la gente. Más allá del tema de brechas, que evidentemente en el sur, como tú lo señalas, son mucho menores incluso que la del centro y la del norte, por decirte. Yo vivo en el sur, conozco mucho sobre ese tema. Entonces, yo creo que hay que mirar eso, me parece, ¿no? Yo creo que eso van a ser gestos interesantes. Yo estoy de acuerdo con que, y yo creo que está bien que esta brecha entre Castillo y Keiko no haya sido tan amplia, porque eso te puede permitir una mayor capacidad de negociación, y aquí los partidos tienen que jugar un rol muy importante para plantear un gobierno de unidad nacional y un Congreso de coalición que permita sacarnos de esta crisis. Yo creo que las condiciones están como para que Castillo pueda iniciar un proceso. Castillo no es erróneo, y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, Castillo no es el comunista de la que todos hablan, y yo creo que por ahí pueden tenderse algunos puentes, ¿no? Y hay que darle sus victorias, pues, o sea, necesita victorias. Sí, José. No, tú has planteado un tema sobre la mesa, ¿no? Y justamente ya es el tema de definiciones, porque cuando ya llegas a el sillón presidencial, ya no puedes generar simplemente discursos, ¿no? Sino tienes que aterrizar sobre propuestas concretas, ¿no? Tú acabas de decir, Julio, que Castillo no es errón, ¿no? Entonces, en la eventualidad que Pedro Castillo llegue al gobierno, ya las definiciones van a tener que ser más claras. ¿Y a qué va mi pregunta? Se la traslado a los dos, tanto a César como a Julio, ¿no? En el tema de las propuestas, ¿no? Ambos han planteado algunas propuestas que para algunos son inalcanzables, ¿no? Entonces va a tener que primar la sensatez política por un lado, ¿no? Pero el gran tema es, ¿esa sensatez también la va a asumir la población que exige demandas inmediatas? César. Sí, bueno, en principio, solamente para hacer una precisión, el sector educación es el que absorbe el mayor porcentaje del presupuesto general de la República. En el presupuesto general de este año, el de apertura, 183.000 millones de soles, el sector educación absorbe, es el primero, alrededor del 17%. O sea, por eso yo digo, de repente hay que ver el monto que se necesita para que ese sector salga adelante. Pero también me queda la duda en ese porcentaje de que, así como en el resto de los sectores económicos, haya ineficiencia en el uso de los recursos. 17% del presupuesto general de la República no es poca cosa, y en el caso del sector salud bordea el 12%.
Ahora, la pandemia es una urgencia. Se generaron fondos, se destinaron grandes cantidades de dinero para contrarrestarlo. Eso tampoco se hizo bien y tenemos las consecuencias de más de 180.000 fallecidos. Entonces, para entrar al asunto propio de los consensos y de la búsqueda de soluciones, me parece que, lo pongo así, poniendo una cuestión de duda. Si yo soy, como un ejemplo que me dio un sobrino, si yo tengo cara de pato, si yo camino como pato, grazno como pato, y me junto con patos, entonces la conclusión es que soy pato. Entonces yo sí creo que Castillo, eventualmente siendo presidente de la República, todavía eso está por verse, tendría mucha dependencia ideológica, porque proviene de un partido que tiene un ideario y que también ha sido acompañado durante la campaña por gente que está totalmente cuestionada. Además tiene un Congreso o una bancada complicada. O sea, a eso me refería con la comparación que le hacía del patito. Tengo mis dudas de que él pueda decir, ok, ya soy presidente y voy a replantear las cosas de acuerdo a la necesidad. Inclusive para buscar consensos, él tiene que supeditarse a lo que diga su bancada. Y todos sabemos, inclusive el mismo Julio, que mayoritariamente la bancada que tiene Perú Libre es la bancada de Cerrón. Solamente tiene 4 o 5 puestos por Pedro Castillo. Entonces, la va a tener complicada en el caso de que Pedro Castillo quiera, digamos, ponerse un modo izquierda y no comunista, porque va a tener demasiada presión política, ideológica detrás de él. Sobre este mismo tema, ¿no? Ya cuando se tengan que tomar decisiones, o bien sea Keiko, o bien sea Pedro Castillo, ¿no? Si es que no le dan una lectura real como está graficando este proceso de elecciones en el país, en definitiva vamos a tener mucha conflictividad, ¿no? Tú estás en el sur donde hay alta conflictividad, César también está en Cajamarca donde hay alta conflictividad, ¿no? Entonces esto puede ser una acumulación, si es que no hay una lectura correcta, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con la información que uno maneja, ¿no? O sea, yo vivo en el sur, hago seguimiento, monitoreo procesos políticos y sociales, conozco quién es quién. Primero, Castillo está totalmente lejano a lo que significa socialismo. Él es un cristiano, un evangelista cristiano, incluso ha sido predicador. Y si tú entras a la lógica del dogma, hay una incompatibilidad entre un marxista-leninista y un cristiano. Entonces, para cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de eso, te va a decir exactamente lo mismo. Eso de primero. En segundo lugar, te hago un comentario. Castillo fue un candidato a la volada. O sea, un candidato con el que incluso Cerrón no tenía el mayor nivel de relacionamiento. Él es expresión al no tener posibilidad de Cerrón para que sea el candidato porque sabía que se le iba a tachar, ni siquiera fue como primer candidato a la vicepresidencia, sino fue segundo. Y tampoco la señora Dina Boluarte era, pues, o tenía el perfil como para que pueda garantizar una mínima bancada. Y ahí es donde sale la alternativa de Castillo. O sea, Castillo finalmente, y esto te lo va a decir el hijo de Ciro Alegría, que es asesor, porque él tiene una relación muy estrecha y de mucha confianza. Ellos iban a formar un partido político. Lamentablemente el tiempo no les dio y lo único que quedó ahí es el caso de Perú Libertario. La gente de Perú Libre no tenía la mínima expectativa de poder estar en la situación de la cual actualmente se encuentra. De manera que si no tenemos esta información, podemos caer en la lógica
de no negociar o de estar duro con la cara de palo en un proceso de negociación. Y lo otro es que es verdad, pues Castillo no la tiene fácil, y no es cierto, pues, de que tiene 4 candidatos al Congreso. No es verdad eso. O sea, Cerrón, perdón, no tiene 4, estimado César. Él ahorita tiene la mayoría de la bancada en este momento. Hasta en las elecciones, él tenía 20 congresistas y 17 tenía, ¿cómo se llama? Pedro Castillo. 17, porque en total son 37. Y en el camino por ahí se han desmarcado 2 de Cerrón y se han incorporado a la fila del Castillo. Pero aún es verdad, sí, pues sigue siendo un problema Castillo. Castillo con Cerrón sigue siendo un problema, porque al final la presión para negociar con él, para que no haya una probable vacancia, eso va a estar pues siempre pendiente. Entonces, a mí me da la impresión que por ese lado es posible tender puentes para poder, ¿cómo se llama?, generar algún nivel de estabilidad y ¿cómo se llama?, y de gobernabilidad para el país. Y de veras hacia ese lado debemos irnos caminando. O sea, de la noche a la mañana, es verdad, César, lo que dice, no va a cambiar su oferta electoral hablada. Ojo, no del ideario de Cerrón, porque yo te aseguro que si Cerrón hubiera tenido la mínima idea de que él podía pasar a la vuelta, no hubiera existido ese ideario, maestro, porque yo los conozco bastante. Ellos hubieran hecho, no lo hubieran dicho, lo hubieran hecho. Pero ese ideario era un ideario un poco para captar la atención del sur y del centro, que son sectores radicalizados y que ellos aspiraban a una bancada de 5 o 6 congresistas, evidentemente manejados por Cerrón, tal como tú lo has señalado. Entonces, para mí es muy importante tener esta información, porque esto te puede permitir un acercamiento y una negociación mayor. Hay que recuperar a Castillo de los sectores radicales. Yo sí creo que hay que hacerlo. Y me parece bien que Juntos por el Perú se haya pegado, porque por lo menos la izquierda de Juntos por el Perú tiene la idea más o menos de lo que se puede hacer con el país. Y yo creo que hay que apostar, hay que ayudar a Cerrón a salir de esa cúpula que es amenazada por Cerrón y ver qué cosa es lo que se puede. Es complicado. Y te doy otro dato más con respecto ya al tema ya más específico de las elecciones. O sea, en realidad la situación de las cifras no van a cambiar. Y no van a cambiar por hoy día, entre ayer y hoy día hemos hecho un trabajo así un poco duro y hemos llegado a la conclusión que la situación de las cifras no van a cambiar por los resultados que se están mostrando, pero además porque hay una serie de actas que se tienen que procesar, sumando y restando, finalmente Castillo va a salir. Yo creo que eso es lo que ya no hay que poner en duda. Lo que hay que hacer es ver cómo avanzamos a ayudar a Castillo a que pueda ser un gobierno viable y posible, incluso negociando la idea de que este país tiene que modificar algunas cosas. O sea, yo creo que no hay que poner en cuestión el sistema por un modelo que ha tenido sus límites y que necesita ser ajustado. O sea, necesita ser ajustado, necesita ponerlo al servicio del bien común, porque es verdad también lo que señala César, que acá el gran problema es la corrupción y las formas como se han manejado los gobiernos regionales de manera nefasta. No solo los de izquierda, todos los gobiernos regionales han tenido sus cuchos. Bien, nos quedan 3 minutos, minuto y medio para César y minuto y medio para Julio. César, me gustaría escuchar tus reflexiones finales, por favor. Sí, gracias. Gracias, Julio, por tus alcances. Definitivamente no comparto, todavía estamos en un empate técnico y yo también hago ejercicio de proyecciones. Y vayamos viendo con calma cómo es el desenlace final. Y lo que sí es importante es que sea cual fuese, lo que el país necesita es calma. No sobresaltos, no encrispamiento, no divisiones. Si la señora Keiko gana las elecciones, los que no ganaron tendrán que respetar esa decisión. Y viceversa. Si Pedro Castillo gana las elecciones, las personas que apostaron por Keiko
tendrían que hacer lo mismo. El reto es el país, independientemente de las personas. Yo particularmente, y eso podría ser otro tema de conversación, he estado evaluando la propuesta de Pedro Franque, por ejemplo, como jefe del plan y sobre todo del plan económico. Y a mí me preocupa su sesgo cepaliano. Cepaliano quiere decir intervención del gobierno. Y para la intervención del gobierno en las actividades económicas, definitivamente tienes que cambiar el modelo económico del 93. Modelo cepaliano fue el del 79. Se cambió al 93 y eso de ahí podría ser una entrada a un cambio de un modelo que ha generado recursos que debe ser modificado y optimizado, pero no llevarlo a que el Estado adquiera mayor protagonismo en las actividades que corresponden a la actividad privada. Es una opinión personal desde mi punto de vista de estudioso de la economía. Julio. Sí, de acuerdo, César, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que tú tienes que medir, más allá de la propuesta, es la viabilidad de la misma. O sea, ellos no tienen la correlación de fuerzas suficiente como para producir los cambios que ellos plantean. Entonces, eso por lo menos a mí me da tranquilidad, porque eso requiere de un proceso de negociación. Ellos pueden querer lo que quieran, pero la realidad te muestra otra cosa. Finalmente quería decirte, bueno, en Cusco se han procesado el 83% de las actas, en Ayacucho el 78%, en Junín el 92%, en Huancavelica el 83%, en Madre de Dios el 83%, en Huánuco el 95%. En el caso, y todas estas favorecen a Castillo muy largamente. En el caso de territorio donde ha ganado de manera significativa la señora Fujimori, Piura 93%, en Lima ya está al 100%, en Lambayeque 100%, Ucayali 90%, La Libertad 98%, Loreto 57%. Y ahora finalmente quería darte un dato más, ¿no? Un dato más que para mí es muy importante con respecto a nivel de procesamiento de las actas, que a mí me parece clave, ¿no? Que es la que te va a dar una idea de finalmente cómo va a quedar la situación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas actas faltan por procesar? Te doy, mira, hay más o menos unas 1000 actas de diferencias entre Perú y el extranjero, ¿no? A favor, obviamente, de Perú, ¿no? Las actas que corresponden principalmente a las regiones donde gana Castillo son votos rurales, ¿no? Si tú asumes que el voto extranjero favorece a Fujimori, o sea, más o menos 3.052 actas, esto lo puede compensar con el mismo número de actas en el Perú. Por ejemplo, hay un margen de 1000 actas en las zonas que favorecen a Castillo. O sea, con esta información ya es muy difícil que esto pueda revertirse. Finalmente, quería señalarte, Ipsos Perú jamás en la historia de su historia se equivocó en sus proyecciones. O sea, suma esas dos cosas y eso le puede dar un nivel de tranquilidad al país. Que la acepte la señora Fujimori, bueno, es un tema que hay que ver. Lo que hay que pugnar, estimado José, estimado César, es por la gobernabilidad del país. Ninguno de los candidatos debe desconocer, deben aceptar los resultados tal cual, porque habrán habido intentos de querer hacer cosas, pero nada de ello se ha viabilizado. De manera que este ha sido un proceso realmente limpio y que creo yo los candidatos deben aceptar. Muy bien, yo le quiero agradecer infinitamente a César Zamora Bento, directamente desde Cajamarca, lo mismo que a Julio Failo, desde Tacna, por compartir este análisis y sobre todo enriquecer en estas circunstancias bastante complejas para el país y que nuestros oyentes puedan haber escuchado justamente lo que tanto se reclama, ¿no? Escuchar las voces desde el interior del país. A ambos un fuerte abrazo y el agradecimiento de RCR. Gracias a ambos. RCR, la red que comunica y une al Perú.